Érase una vez un brujo que, adoptando la figura de un pobre hombre, iba ante las puertas de las casas y mendigaba, y a su vez apresaba a las jóvenes hermosas. Nadie sabía dónde las llevaba, pero ellas no volvían a aparecer. Desaparecían para siempre. Una vez este brujo se presentó ante la puerta de un hombre que tenía 3 hermosas hijas. Iba con el aspecto de un pobre y débil pordiosero y llevaba en la espalda una cesta como si la quisiera para guardar ahí las limosnas. Tocó y pidió en la casa un poco de comida y, al salir la mayor y querer darle un trozo de pan, no hizo más que rozarla cuando ella se vio obligada a saltar dentro de la cesta. Después de esto, se alejó de ahí a grandes pasos y la llevó a su casa, que estaba en medio de un bosque oscuro. En la casa todo era lujoso. A la muchacha le dio todo lo que ella quería y le dijo: «Amor mío, estarás a gusto aquí en mi casa. Tienes todo lo que tu corazón pueda desear». Pero esto solo duró unos cuantos días y luego el brujo le dijo: «Tengo que salir de viaje y dejarte por algún tiempo sola. Puedes andar por todos los sitios de la casa y ver todo, excepto la habitación que abre esta pequeña llave. Te lo prohíbo a vida o muerte». Y entregándole también un huevo le dijo: «Este huevo, cuídamelo bien y llévalo siempre contigo, pues si se pierde, ocurriría una gran desgracia». Ella entonces cogió la llave y el huevo y prometió cumplir todos los encargos. Cuando se hubo marchado, recorrió la casa de arriba abajo y escudriñó por todos los rincones. Las habitaciones brillaban como la plata y el oro, y ella pensaba que nunca había visto tanto lujo. Finalmente, llegó a la puerta prohibida. Quiso pasar de largo, pero la curiosidad no la dejaba en paz. Miró y remiró la llave. Era igual que cualquier otra, pero de repente la metió en la cerradura y la giró un poco, y la puerta se abrió de golpe. ¡Oh! Pero ¿qué es lo que vieron sus ojos? En el centro de la pieza había una gran pila ensangrentada, y dentro de ella personas muertas descuartizadas. Al lado había un bloque de madera, y encima una hacha toda reluciente. Fue tal el espanto que el huevo que llevaba en la mano se cayó dentro, y aunque lo sacó y le limpió la sangre, todo era en vano. A cada momento la sangre volvía a aparecer. Por más que lo limpiara y raspara, no podía hacerla desaparecer. Poco después regresó el hombre de su viaje, y lo primero que exigió fue la llave y el huevo. Ella entonces se los dio temblando, y él vio por las manchas rojas que había estado en la cámara de sangre. Y le dijo: «Ya que has obrado en contra de mi voluntad, ahora volverás ahí dentro en contra de tu voluntad. Tu vida se ha acabado». La tiró al suelo, la arrastró por los cabellos hasta ahí, le cortó la cabeza encima del trozo de madera y la descuartizó hasta que su sangre fluyó hasta el suelo. Luego la echó con el resto en la gran pila. «Ahora me traeré la segunda», dijo el brujo, y bajo la figura de un pobre fue ante la casa y pidió limosna. La segunda le trajo entonces un trozo de pan. La apresó con un simple roce, como la primera, y se la llevó. Pero a ella no le fue mejor que a su hermana. Se dejó vencer por la curiosidad. Abrió la cámara sangrienta, miró lo que había dentro, y a su vuelta tuvo que pagar con su vida. A continuación, volvía él a traerse a la tercera, que era, sin embargo, inteligente y astuta. Cuando el brujo le dio el huevo y la llave y partió, ella guardó el huevo cuidadosamente, inspeccionó la casa y fue finalmente a la cámara de sangre.
Pero ¿qué es lo que vio ante sus ojos? Sus dos hermanas queridas estaban en la gran pila, asesinadas miserablemente y descuartizadas. Entonces procedió a juntar los miembros y los colocó como era debido: cabeza, cuerpo, brazos y piernas. Y cuando ya no faltaba nada, comenzaron los miembros a moverse y a soldarse, y ambas muchachas abrieron los ojos, volviendo de nuevo a la vida. El hombre, a su llegada, exigió inmediatamente la llave y el huevo, y cuando no descubrió en ellos el más mínimo resto de sangre, le dijo: tú has superado la prueba, tú serás mi prometida. Y ya que ahora no tenía poder alguno sobre ella, tuvo que hacer lo que la muchacha le pedía. Bien, dijo ella entonces, ahora tienes que llevar un cesto lleno de oro a mis padres y cargarlo sobre tus espaldas. Mientras tanto, yo prepararé la boda. Entonces, ella corrió al lugar donde estaban sus hermanas, a las que había ocultado en una pequeña salita, y les dijo: ha llegado el momento de salvaros. El brujo os llevará él mismo a casa, pero tan pronto como estéis en ella, mandadme ayuda. Entonces metió a ambas en un cesto y las cubrió totalmente de oro, de tal forma que no se podía ver nada de ellas. Luego hizo entrar al maestro brujo y dijo: bueno, llévate el cesto, pero procura no pararte durante el camino. Yo te estaré observando desde mi ventanita con mucha atención. El maestro brujo se echó el cesto a sus espaldas y partió de allí, pero le pesaba tanto que le corría el sudor por la frente. A consecuencia de esto, se sentó para descansar un poco y enseguida dijo una desde el cesto: estoy asomada desde mi ventanita y te veo descansar. Sigue adelante de una vez. Él creyó que la novia se dirigía a él y se incorporó de nuevo. Otra vez quiso sentarse, pero inmediatamente oyó: estoy asomada en mi ventanita y te veo descansar. ¿Quieres seguir adelante de una vez? Y en todas las ocasiones que se paró a descansar, oyó estas voces y tuvo que seguir hasta que, jadeando y sin aliento, llegó con el cesto de oro y las dos muchachas a casa de sus padres. En la casa, la novia preparaba la boda e hizo invitar a los amigos del brujo. Luego cogió una cabeza de muerto con dientes tan enormes como los de un conejo. Le puso un adorno encima y una corona de flores. La llevó entonces hasta la ventana e hizo que se asomara afuera. Cuando ya lo tuvo todo dispuesto, se metió ella en un barril de miel, deshizo su edredón de plumas y se revolcó de tal manera que tuviera el aspecto de un extraño pájaro y nadie pudiera reconocerla. Luego salió de la casa y en el camino se tropezó con un par de los invitados a la boda, que preguntaron: ¿de dónde vienes, pájaro emplumado? A lo que ella contestó: vengo de casa de don Alón Alado. ¿Y qué hace la joven novia?, le preguntaron. Ha limpiado la mansión y acecha desde el balcón. Finalmente se encontró con su prometido, que lentamente volvía de regreso. Este le preguntó como los otros: ¿de dónde vienes, pájaro emplumado? A lo que ella respondió: vengo de casa de don Alón Alado. ¿Y qué hace mi joven prometida? Ha limpiado la mansión y acecha desde el balcón. El novio levantó la vista y vio la cabeza del muerto adornada, pero él creyó que era su prometida. Entonces le hizo señas saludándola cariñosamente. Pero en cuanto hubo entrado en la casa, junto con sus invitados, presentáronse los hermanos y parientes de la novia, que habían acudido a socorrerla. Entonces cerraron todas las puertas para que nadie pudiese escapar y prendieron fuego a la casa, haciendo morir abrazados al brujo y a toda aquella chusma. Fue una ocurrencia de Angelo Ricci y Joe Zanetti y Manuel Silva el pasar visita al viejo terrible. Este anciano vivía solo en una casa realmente antigua de Water Stream, cerca del mar, y tenía fama de ser sumamente rico.
y sumamente achacoso, lo que resultaba una situación de lo más atractiva para los señores Richie, Sanek y Silva, ya que su profesión no era ni más ni menos que la del latrocinio. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el viejo terrible, que suelen ocultar al conocimiento de gentes como el señor Rich y sus colegas, a pesar del hecho casi probado de que guarda una fortuna de magnitud indefinida en algún lugar de su mohosa y venerable morada. Se trata verdaderamente de un personaje muy extraño al que se supone que fue en su día capitán de los Clippers de las Indias Orientales, tan viejo que nadie puede recordar ya cuando fue joven, y tan taciturno que pocos conocen. Entre los nudosos árboles del patio delantero de su vetusta y abandonada morada, alberga una extraña colección de piedras grandes, curiosamente agrupadas y pintadas de tal forma que recuerda a los ídolos de algún oscuro templo oriental. Esta colección ahuyenta a los muchachos que acostumbran a burlarse del viejo terrible a causa de sus largos cabellos y barbas blancas, o a romper las ventanas hechas de pedazos cuadrados de cristal de su casa con sus crueles proyectiles. Pero hay otra cosa que espanta a personas más viejas y curiosas, que a veces rondan la casa para atisbar a través de los cristales polvorientos. Esas personas dicen que en su mesa, en una habitación desnuda, en la planta baja, se halla una magnitud de curiosas botellas, cada una con un trozo de plomo suspendido de un cordel en su interior, a manera de péndulo. Y dicen que el viejo terrible habla con esas botellas, dirigiéndose a ellas por nombres tales como Jack, Cara Marcada, Lontón, Spanish Joe, Peter y Oficial Ace, y que cada vez que habla con una botella, el pequeño péndulo del interior oscila claramente a modo de respuesta. Aquellos que han visto al viejo terrible, alto y enjunto en esos peculiares diálogos, no han vuelto a espiarle. Pero Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva no tenían sangre de Kingsport. Ellos pertenecían a este contingente nuevo y forastero que viven fuera del encanto círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra. Y en el viejo terrible tan solo veían a un carnaval tambaleante y casi indefenso, que no podía dar un paso sin ayuda de su nudoso bastón, y cuyas manos enflaquecidas y debilitadas temblaban de forma patética. A su manera se compadecían sinceramente de aquel viejo solitario e impopular, al que todos evitaban y a quien los perros ladraban de una forma especial. Pero el negocio es el negocio, y para un ladrón de casta resulta una tentación y un reto un tipo tan viejo y débil, que no tiene cuenta en el banco y que paga sus pocos gastos en el almacén del pueblo, con plata y oros españoles acuñados de 2 siglos antes. Los señores Richie, Sanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para girar su visita. El señor Richie y el señor Silva cambiarían unas palabras con el desdichado y anciano caballero, mientras el señor Sanek esperaba por ellos y por su presumible cargamento metálico en su coche cubierto en sheet string, junto a la puerta del muro trasero de la finca de su anfitrión. El deseo de no tener que dar innecesarias explicaciones en caso de una inesperada frustración policial aceleró los preparativos de una retirada tranquila y discreta. Como habían planeado, los 3 aventureros obraron por separado para evitarse posteriores sospechas maliciosas. Los señores Richie y Silva se reunieron en Water Street frente a la puerta del anciano, y aunque les disgustó la forma en que la luna iluminaba las piedras pintadas a través de las ramas de los nudosos árboles cubiertas de brotes, tenían cosas más importantes en que pensar que en simples supersticiones.
Temían que el desatar la lengua del viejo terrible acerca de la provisión de oro y plata les resultase una faena desagradable, ya que los viejos capitanes de barcos son notablemente testarudos y perversos. Pero, aún así, él estaba muy viejo y achacoso, y ellos dos a visitarles. Los señores Richie y Silva eran expertos en doblegar la voluntad de gentes poco dispuestas, y los gritos de un hombre tan excepcionalmente débil y venerable podían ser fácilmente silenciados. Así que llegaron a la ventana iluminada y escucharon al viejo terrible hablar de manera pueril con sus botellas de péndulo. Entonces se enmascararon y llamaron cortésmente a la deslucida puerta de roble. La espera resultó muy larga para el señor Sanek, mientras se removía inquieto en el coche cubierto, junto a las puertas traseras del viejo terrible en Chick Street. Era más aprensivo de lo ordinario, y no le gustaban los espantosos gritos que había oído en la vieja casa, momentos después de la hora fijada para el asalto. ¿No les había dicho a sus colegas que fueran lo más considerados que pudieran con el patético y anciano capitán? Observó muy nervioso la estrecha puerta de roble en el muro alto y cubierto de hierro. Con frecuencia consultaba el reloj. Extrañado por el retraso, había muerto el viejo sin revelar el escondrijo de su tesoro, obligando a una búsqueda exhaustiva. Al señor Sanek no le gustaba esperar tanto tiempo en la oscuridad en un sitio así. Entonces sintió un ruido amortiguando los pasos y un tabaleo en el sendero tras la puerta. Escuchó un leve manipular del herrumbroso pestillo y vio cómo la puerta pesada y angosta se abría, y al pálido resplandor de la única y débil lámpara callejera aguzó la vista para distinguir qué habían logrado sus colegas en esa casa siniestra que parecían amenazarle tan de cerca. Pero cuando vio algo, no fue lo que esperaba, ya que sus colegas no estaban allí, sino solo el viejo terrible, apoyado tranquilamente en su nudoso bastón y sonriendo de forma horrible. El señor Sanek no se había fijado nunca antes en el color de ojos de ese hombre. Vio ahora que eran amarillos. Los pequeños incidentes despiertan considerablemente revuelo en las poblaciones pequeñas, por lo que la gente de Kingsport habló toda la primavera y el verano sobre los tres cuerpos imposibles de identificar que la marea había arrojado a la costa, horriblemente acuchillados, como por multitudes de cortes, y horriblemente destrozados, como pateados por multitudes de tacones. Y algunos aún comentaban sucesos tan triviales como el coche abandonado descubierto en Shestrep, o sobre ciertos gritos especialmente inhumanos, probablemente de algún animal perdido o un pájaro migratorio, escuchado durante la noche por algunos ciudadanos insomnes. Pero el viejo terrible no prestaba ninguna atención a todo este ocioso chismorreo pueblerino. Era de natural reservado, y cuando uno es viejo y enfermizo, la reserva se hace aún mayor. Además, un capitán tan anciano debía haber asistido a montones de cosas mucho más interesantes en los lejanos días de su olvidada juventud. Es verdad, soy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy, pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había agudizado mi sentido. No los había destruido ni apagado. Sobre todo, tenía el sentido del oído agudo. Oía todo sobre el cielo y la tierra. Oía muchas cosas del infierno. Sí, del infierno.
Entonces, ¿cómo voy a estar loco? Escuchen y observen con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo surgió en mi cabeza esa idea por primera vez, pero una vez concebida me persiguió de día y de noche. No sabía ningún fin, no había pasión. Yo quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado, no deseaba su oro. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Era un ojo de un color azul pálido, con una fina película delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre y así, muy gradualmente, fui decidiendo quitarle la vida al viejo y quitarme así de encima ese ojo para siempre. Pues bien, así fue. Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada. Debería usted haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué perfección, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo, y cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría con mucho cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¿Cómo se habría reído usted si hubiera visto con qué astucia pasaba la cabeza? La movía muy despacio, muy lentamente, para no molestar al sueño del viejo. Me llevaba 1 hora meter toda la cabeza por esa abertura hasta donde podía verlo dormir sobre la cama. ¿Podría un loco actuar con tanta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela, con mucho cuidado, porque las bisagras hacían ruido, hasta que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Hice todo esto durante 7 largas noches, cada noche cerca de las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado. Y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo que me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Por tanto, verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche a las 12 yo iba a mirarlo mientras dormía. La 8ª noche fui más cuidadoso cuando abrí la puerta. El minutero de un reloj de pulsera se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca antes había sentido el alcance de mi fuerza, de mi sagacidad. Casi no podía contener mis sentimientos de triunfo al pensar que estaba abriendo la puerta poco a poco. Y él ni soñaba con el secreto de mis acciones e ideas. Me reía entre dientes ante esa idea. Y tal vez me oyó, porque se movió en la cama de repente como sobresaltado. Pensará usted que me retrocedí, pero no fue así. Su habitación estaba tan negra como la noche más cerrada, ya que él cerraba las persianas por miedo a que entraran los ladrones. Entonces sabía que no me vería abrir la puerta y seguía empujando, suavemente, suavemente. Ya había introducido la cabeza y estaba para abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló con el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama gritando: ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví ni un músculo y mientras tanto no oí que volviera a acostarse en la cama. Aún estaba sentado, escuchando, como había hecho yo mismo, noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared. Oí de pronto un quejido y supe que era el quejido del terror mortal. No era un quejido de dolor o de tristeza. ¡No! Era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo conocía perfectamente ese sonido. Muchas veces, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, profundizando como su temible eco los terrores que me enloquecía. Digo que lo conocía bien.
Sabía lo que el viejo sentía y sentí lástima por él, aunque me reía. Me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos habían crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que aquel ruido era inofensivo, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo: no es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón que camina sobre el suelo, no es más que un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de convencerse de sus suposiciones, pero era en vano. Todo en vano, ya que la muerte al acercársele se había deslizado furtiva y envolvía a su víctima, y era la fúnebre influencia de aquella imperceptible sombra lo que le movía a sentir cuando no veía ni oía, a sentir la presencia dentro de la habitación. Cuando hube esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir muy poco una ranura en la linterna. Entonces la abrí. No sabe usted con qué suavidad, hasta que por fin su solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de nuevo sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, bien abierto, y me enfurecí mientras lo miraba. Lo veía con total claridad, de un azul apagado, con aquella terrible película que me lava el alma, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo, ya que había dirigido el rayo como por instinto, exactamente al punto maldito. ¿No le he dicho que lo que usted cree locura es solo la mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, triste y rápido sonido, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia como el redoblar de un tambor. Estimula al soldado en la batalla. Sin embargo, incluso en ese momento me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil. Intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debe haber sido espantoso. Era cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me entiende? Le he dicho que soy nervioso y así es. Pues bien, en la hora muerta de la noche, entre el atroz silencio de la antigua casa, un ruido tan extraño me excitaba con un terror incontrolable. Sin embargo, por unos minutos más me contuve y me quedé quieto. Pero el latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que aquel corazón iba a explotar y se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podrían escuchar el latido del corazón. Al viejo le había llegado la hora. Con un fuerte grito abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, solo una vez. En un momento lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba, porque el latido me podría oírse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y ahí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones, estaba muerto. Su ojo ya no más me preocuparía. Sí, ¿aún me cree usted loco? No pensará lo mismo cuando describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Después levanté 3 planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar, no había manchas de ningún tipo, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Todo estaba recogido. Cuando terminé con estas tareas, eran las 4, todavía oscuro como medianoche. Al sonar la campanada de la hora, golpearon la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había anda que temer.
Entraron 3 hombres que se presentaron muy cordialmente como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denuncia en la policía y ellos, los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros y dije que el alarido había sido producido por mí durante un sueño. Dije que el viejo había estado fuera en el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije que registraran bien. Por fin los llevé a su habitación. Les enseñé sus tesoros seguros e intactos. En el entusiasmo de mi confianza llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran ahí mientras yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba mi silla sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido. Yo me sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de forma común, mientras yo les contestaba muy animado, pero de repente empecé a sentir que me había ponido pálido y deseé que se fuera. Decía que se fuera. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido, pero se quedaron sentados y siguieron conversando. El ruido se hacía más claro, cada vez más claro. Hablé, más como para olvidarme de esa sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en mis oídos. Sin duda, me había puesto muy pálido, pero hablé con más fluidez y en voz alta. Sin embargo, el ruido aumentaba. ¿Qué hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Traté de recuperar el aliento, pero los oficiales no me oyeron. Hablé más rápido, con más vehemencia, pero el ruido seguía aumentando. Me puse de pie y empecé a discutir sobre cosas insignificantes en voz muy alta y con violentos gestos. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro con paso fuerte, como furioso por las observaciones de aquellos hombres. Pero el sonido seguía creciendo. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Me salía espuma de la rabia. Maldije. Juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. Crecía y crecía y era cada vez más fuerte. Y sin embargo, los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. ¿Era posible que no me oyera? ¡Ay, Dios Todopoderoso! No, claro que oían y sospechaban, lo sabían, se estaban burlando de mi horror. Esto es lo que pasaba y así lo pienso ahora. Todo era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. Ya no aguantaba más esas hipócritas sonrisas. Sentía que debía gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No fijas más, malvado! Grité. Confieso que lo maté. Levanten esas tablas. Aquí, donde está latiendo su horrible corazón. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán. Mudo desde hacía una hora, él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado. En abril vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido celo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía enseguida. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio, silenciosos frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido.
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influencia que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma detención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. Abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia, dio un alarido de horror. ¡Soy yo! ¡Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó, sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido acariciándola temblorosamente. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras que ellos la impulsaban, basándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó Jordán en voz baja,
En el almohadón hay muchas manchas que parecen sangre. Jordan se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había debajo de la cabeza de Alicia, se veían muchas manchas de sangre. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta, después de un rato de inmóvil observación. Levántalo a la luz, le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?, murmuró con voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos críspidas a los mandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su trompa, mejor dicho, a las dientes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.